el primer audio. Hoy vamos a leer el capítulo 5 del libro A Percepciones sobre Organización de René Guénon. Capítulo 5 de la regularidad inicial. En los capítulos anteriores se mencionó sobre las cualificaciones del candidato. Cualificaciones para poder recibir la iniciación y posteriormente realizarse al estado primordial. En este capítulo, el autor hace mención de las cualidades que debe tener la institución a la cual se desea adherir. En este sentido, la institución debe poseer una legítima cadena ininterrumpida que la ate a ciertas leyes o influencia espiritual que se remonta a las primeras edades de la humanidad. Una influencia no humana que no se puede transmitir por libros, ni por la imaginación, ni a través de los sueños, pues posee unas reglas precisas que ninguna institución seria podía modificar. Y, precisamente de esto, se trata la segunda cualidad que debe de poseer toda escuela iniciática regular, y es el hecho de que ella no ha variado o deformado la esencia de sus ritos, manteniendo la armonía desde tiempos inmemoriales. Cabe destacar que dicha influencia espiritual no pertenece a un desarrollo humano o a fuerzas naturales, sino que proviene de un orden más sutil. Por lo tanto, poco importa si los miembros de la escuela iniciática están conscientes o no de esta transmisión. Lo que realmente importa es que la escuela iniciática sea regular, es decir, aún unida a la tradición iniciática y que esta misma no haya sido deformada en el tiempo. Este capítulo es importante, tiene una gran trascendencia, vamos a decirlo así, porque este capítulo es quien logra discernir cuáles escuelas son realmente regulares dentro de la tradición y dentro de la ortodoxia y cuáles no. El autor menciona dos características fundamentales. Una es precisamente esa cadena ininterrumpida en el tiempo, esa cadena que de alguna u otra manera ha garantizado la transmisión de la influencia espiritual desde un origen no humano. Es decir, la enseñanza, por decirlo de alguna manera así, del rito, la transmisión que se genera a través del rito de orden, esa transmisión de esa influencia espiritual no es algo que se haya inventado por los seres humanos, ni por fuerzas naturales, ni nada de eso. Es una transmisión que evoca el Fiat Lux. De hecho, es el mismo Fiat Lux. Es decir, el hágase la luz, el origen del mismo universo. Entonces, esta transmisión de esta influencia espiritual que proviene, vamos a decirlo en pocas palabras, del verdadero celo de Dios, es lo que se ha buscado mantener en el tiempo y que precisamente las escuelas iniciáticas hoy en día puedan transmitirlo. La segunda característica de esta regularidad de la escuela es precisamente que los ritos no se hayan deformado en el tiempo, es decir, que se hayan mantenido o por lo menos su esencia. Sabemos que existen adaptaciones a las épocas, pero que la esencia no haya sido alterada en ningún momento. Si esto se llegase a alterar, se pierde la conexión y se pierde esta cadena ininterrumpida. Son muy pocas las formas tradicionales que pueden jactarse de poder mantener estas dos condiciones de las escuelas iniciáticas. Es decir, que efectivamente garantice la transmisión de la influencia espiritual y segundo, que no haya sido modificado en el tiempo. Podemos decir que esta transmisión escapa de las características de la individualidad. Por eso es que el autor hace también una revelación trascendental en este capítulo, cuando dice que poco importa si los miembros conocen o no las características del rito, lo importante es que lo preserven.
Voy a utilizar un símil, aprovechando, vamos a decirlo así, el carácter de la vida y de cómo nosotros podemos tener hijos en este plano. Puede ser que dos adolescentes no sepan nada sobre la sexualidad, pero si ellos activan el rito de cómo se pueden tener las relaciones, en ese sentido, la chica, como efectivamente ocurrió en la película, quedaría embarazada, tengan o no tengan conocimiento de lo que están haciendo. Lo mismo ocurre con las escuelas iniciáticas. Así los miembros no comprendan la magnitud de lo que están haciendo, ahí se está dando la transmisión de la influencia espiritual. Por eso que poco importa si los miembros lo pueden comprender o no. Incluso poco importa si estos miembros realmente han llegado a la iluminación o no, siempre y cuando ellos realmente efectúen el rito se estará transmitiendo. Es por eso que el rito no depende, y esto es importante aclararlo de una vez por todas, el rito no depende del grado de conocimiento del instructor, del sacerdote, del reverendo, de quien sea. No depende de, si dependiera de los instructores, del maestro o del grado de conocimiento del instructor, ya los ritos hubiesen perdido su fuerza desde hace siglos atrás, desde hace milenios atrás. Entonces, lo que es de orden superior trasciende la individualidad. Así como el símil que colocamos hace rato de los muchachos pueden o no saber la trascendencia de lo que significa tener un hijo, si están preparados psicológicamente para ser padres o no. Lo importante es que el rito lo efectuaron cabalmente y por lo tanto se dio la transmisión de la influencia espiritual. Es decir, la chica tuvo un hijo, quedó embarazada. Entonces, en este mismo orden de ideas, ocurre lo propio con la tradición iniciática. Poco importa el conocimiento del instructor siempre y cuando el rito se preserve bien. Pudiéramos decir que incluso lo contrario también es cierto. Puede ser que la persona esté muy clara, esté muy avanzada, esté incluso iluminada, pero si la persona no ejecuta el rito, ahí simplemente no hay nada. Entonces, por eso es que Jesús le decía a San Juan Bautista, tú tienes que bautizarme a mí para que se cumpla la ley. A pesar de que Jesús ya era el elegido, ya era hijo de Dios, Juan no entendía por qué tenía que hacerle el bautizo. Jesús le revela que es para que se cumpla precisamente la ley. Es decir, la ley es el orden, es el rito. Allí había una transmisión de carácter de origen no humano de la influencia espiritual que tenía que garantizarse a través de Juan hacia Jesús. Por eso que el símbolo, ese pasaje de la Biblia, tiene una lectura de orden más trascendental en el sentido del capítulo que estamos hablando hoy precisamente. Entonces, la importancia del rito es clave y esto es lo que de alguna u otra manera, más a posteriori, vamos a ver cómo el autor entonces logra discernir las verdaderas escuelas iniciáticas ortodoxas, tradicionales, de las que se han venido degenerando en el tiempo, incluso tratando de asumir ciertas autorías individuales que realmente no ejecutan nada. Finalizamos esta interpretación del capítulo indicando de que precisamente la transmisión de la influencia espiritual sobrepasa la individualidad porque la individualidad no puede superarse a sí misma. Tiene que ser algo que esté por encima de la individualidad para que lo pueda ordenar, para que lo pueda corregir. Entonces, tiene que ser garantizada con la regularidad requerida esta transmisión de la influencia espiritual a través de las eras, en ese origen de los tiempos, que se pierde en la noche de los tiempos, y que sus ritos se hayan mantenido de manera inmaculada, por lo menos en la esencia del rito. A propósito de la parte del origen de la individualidad, es sumamente sospechoso todas aquellas formas
tradicionales que tienen un origen que puede ser fácilmente identificable en un individuo, en una determinada época, en un determinado lugar. La tradición precisamente tiene un origen no humano. Eso significa que no se le conoce individuos creadores de ese rito, no se le conocen fechas a los símbolos, ni se le conocen tampoco, vamos a decirlo así, lugares asociados. Mira, esto fue en tal país o en tal ciudad que se generó el rito. Ya eso es bastante sospechoso, vamos a decir así, con respecto al origen de esa tradición. Generalmente estas tradiciones se remontan a los orígenes de la propia humanidad, son más antiguas que cualquier cultura y precisamente, como bien lo mencionan algunos autores, se pierden en la noche de los tiempos. Entonces, no se le puede asociar a ningún autor en particular. El único sería el mismo Dios. Fíjate, me surge la duda a primeras de cambio, que si la transmisión supera al maestro o al transmisor, ¿qué me garantiza a mí que el rito no ha variado en lo esencial? Perfecto, buena pregunta. Sí, es hermano, efectivamente, como dice el autor, Guénon, él dice que, y por eso habla este capítulo de la regularidad iniciática, que ese peligro existe. Efectivamente, ese peligro de que se haya degenerado existe, el rito, ¿no? Como tal, y por lo tanto, obviamente, la escuela y la transmisión de la influencia espiritual. Este peligro siempre existe, siempre y cuando la ortodoxia se mantenga, es decir, los ritos no hayan sido deformados en el tiempo, es decir, nadie se ha puesto a improvisar, a variar, a cambiarle cosas, quitarle cosas, introducirle cosas que no van. Esta parte es súper delicada. Por eso es que el autor, Guénon, dice que prácticamente hay 6 escuelas solamente las que él reconoce de todas las cosas que existen en el mundo, ¿no? Imagínense qué fuerte es él. Solamente 6 escuelas son las que él identifica como regulares, que han podido precisamente mantener prístinos estos ritos a lo largo de los miles de años. Imagínense lo que estamos hablando. Y por eso se decía que es más antiguo que las propias culturas que conocemos hoy en día, ¿no? Porque vienen de la protoparadosis, de la tradición del origen de la humanidad, ¿no? De esa primera cultura primitiva. Entonces, que se hayan mantenido en el tiempo, por lo menos la esencia del rito y el contenido simbólico del Fiat Lux, es una tarea casi que imposible. Por eso que nos sorprende que existan estas 6 escuelas todavía. Ahora cabría una segunda pregunta, que es, bueno, ya sabemos que tienen que ser escuelas que no hayan variado sus ritos, ni sus formas, ni mucho menos su transmisión de la influencia espiritual. Pero entonces, ¿quién es hoy en día capaz de poder evaluar si una escuela realmente ha variado o no ha variado sus ritos, si los ha deformado o no los ha deformado, ¿no? Entonces, aquí tendríamos que hablar de los maestros hábiles, de los maestros instruidos, personas que efectivamente han llegado a grados de realización espiritual altos, hasta el punto de poder identificar si un rito mantiene o no mantiene los 3 principales principios, que es precisamente el principio metafísico, el principio ontológico y el principio cosmológico, en ese orden y precisamente plenos, completos, es decir, que no hayan sido de alguna u otra manera fragmentados o invertidos. Entonces, solamente una persona que ha llegado a una comprensión plena del método de realización espiritual
es quien puede precisamente saber si este rito ha variado o no ha variado en el tiempo. Hay una anécdota muy interesante de un hermano también de la logia, que él conocía o tenía también afinidad con ciertos ritos indígenas aquí en Venezuela. Y esta persona había avanzado bastante en el camino espiritual por otras corrientes, por otras vías distintas. Y después tuvo la oportunidad de compartir con un maestro, sería un chamán, por así decirlo, en esta tradición indígena que realmente ahorita no recuerdo exactamente el nombre. Lo interesante de la anécdota que quedó entonces en la posteridad es que estando esta persona, este iniciado, presenciando un rito indígena que nunca había vivenciado, por el cual nunca había pasado ni tampoco tenía conocimiento, tuvo la capacidad de darse cuenta de que en el rito faltaba un elemento. Entonces, esta persona, al finalizar obviamente el rito, le dice al chamán que, bueno, había un elemento dentro de la cosmogonía simbólica que ellos mismos representaban de su tradición indígena, que le faltaba algo, ¿no? Y incluso le plantea, lo que yo creo que te falta, debería ser esto en tal etapa. O sea, él le logra decir cuál es el símbolo faltante en determinado momento ritual. Entonces, el maestro chamán se impresiona y le pregunta que cómo él sabía eso, que cómo eso era así. Le dice, bueno, no, porque yo conozco de alguna manera de esta metodología y todos los símbolos, cualquier cultura, sea del oriente, del occidente, africano, indígena, extinta o no extinta, cumple con esta misma metodología. Entonces, el señor, el chamán, efectivamente recordó que cuando él era niño, su abuelo se le había enseñado así, como estaba diciendo este hermano, pero que a él se le había olvidado esa etapa. Entonces él más bien se recordó que efectivamente ese rito, ese símbolo iba en esa parte ritual. Entonces, ¿qué nos dice esta anécdota? Que incluso si se perdiese algún elemento ritual, un maestro realmente hábil sería capaz de volver a rectificar la pieza faltante, ¿no? La pieza que le estaría precisamente teniendo en desorden, ¿no? En irregularidad, y pudiera entonces llevarlo a feliz término. Existen grados de degeneración, existen grados de aislamiento, en donde una forma tradicional se ha desvirtuado tanto, en donde ya prácticamente no hay más nada que hacer, ¿no? Esto también obviamente ha pasado en la historia de las distintas tradiciones y de las distintas culturas y las escuelas iniciáticas. Hay algunas que han desaparecido de la faz de la tierra, otras se han adaptado, otras se han transformado, pero siempre existe esta posibilidad, por así decirlo, de volverla a restituir o por alguno de sus miembros o por miembros de otra tradición que, comprendiendo cabalmente el método, sea capaz de ayudarlos, ¿no? Como estos Rosacruces en siglos pasados, que precisamente eran cosmopolitas y viajaban por el mundo precisamente ordenando todas estas facetas dentro de la cristiandad que estaban también perdiéndose, ¿no? Para restituirla. Y bueno, de aquí hay muchísimo también de la historia muy interesante. A propósito de lo que estamos hablando antes de comenzar el audio de Martínez de Pascuali, que fue precisamente un Rosacruz que hizo también un trabajo de restitución dentro de la masonería. Otra cosa que es importante, existen muchas conexiones, ¿no? Entre el tema de las castas. Para el hinduismo, las castas también incluso están atribuidas a nuestro cuerpo. Por ejemplo, la cabeza tiene que ver con la casta de los brahmanes, los brazos con la casta de los satrillas, fíjate que tiene que ver con la acción, el torso
con la casta de los Vaishyas y los pies con la casta de los Sudras. Entonces fíjense cómo dentro de un mismo ser, dentro de un mismo hombre, se encuentran las 4 castas. Entonces todo esto tiene un profundo contenido simbólico, aparte obviamente del literal, ¿no? Entonces recapitulamos, la casta de los brahmanes, sacerdotes, maestros. Fíjense que los maestros, de alguna manera, desde el punto de vista simbólico, tratan de hablar de la verdad, igual que un sacerdote. Por eso que incluso en algunos países, como Japón, hasta el mismo rey le da una reverencia a los maestros, a los educadores, como símbolo, como una reminiscencia del recuerdo de lo que significaba ser un maestro en un pasado, que era de una casta superior. Mientras que el rey es el mejor de los guerreros. En un pasado, el rey no era por linaje, sino que era el guerrero que mejor se desempeñaba. El que entonces tenía el título de ser el escogido como el rey. Esto se ve en muchísimas culturas todavía. De hecho, en el propio judaísmo vemos a Saúl también como es escogido con las características, ¿no?, del mejor de los guerreros. Y así en muchos otros símbolos de otros textos sagrados. Entonces el rey era una persona que venía precisamente de la casta de los satripas. Los Vaishyas eran entonces los obreros, aquí es donde pudiéramos entrar casi que todos nosotros, porque todos los oficios, todas las artes, incluso pudiéramos decir el mundo de los negocios, todo esto, los mercaderes, todos ellos somos Vaishyas, ¿ok? Sería la casta de los Vaishyas. Y finalmente los Sudras, que serían los campesinos, y así, ¿no? Los que trabajan la tierra, los que tienen que sudar. Y fíjense que el símbolo, ¿no? Trabajan con los pies, para entonces tener el sustento, ¿no? Entonces el símbolo implica otras cosas también. Fíjense que desde el punto de vista bíblico, cuando nosotros decimos que en un principio existían solamente Adán, Eva, Caín y Abel, esta división en 4 de la humanidad prácticamente me está hablando del sistema también de las castas, ¿no? De cómo la humanidad fue dividida en 4 porciones. Fíjense que cuando era Adán solo, desde el punto de vista simbólico obviamente, cuando era Adán solo, Adán representaba una humanidad integral. Todos teníamos todas las castas, es decir, el poco conocimiento que había, todo el mundo lo manejaba. A medida que se fue dando esta expansión del ser humano que empezó a migrar, de salir del África a ir a otras regiones, tuvo que especializarse. Había demasiado conocimiento para que uno solo lo pudiera aprender. Entonces empezó la especialización. Y lamentablemente con la especialización vinieron las castas, y con las castas vino la envidia, que es el símbolo de Caín, de por qué Caín mata a Abel. Entonces, ¿por qué Dios prefiere su ofrenda que la mía? Claro, obviamente esto también, fíjense que todo ocurre dentro de nosotros. Representa los 2 hemisferios, el hemisferio racional y el hemisferio intuitivo. Entonces, Caín, que trabaja la tierra, fíjense que él es el símbolo entonces de la tierra. El que maneja la tierra y siembra tiene que tener noción del tiempo, de la cosecha, de cuándo sembrar, de cuándo llueve. Entonces él representa todos los cálculos matemáticos y representa precisamente el tiempo, el raciocinio. Mientras que Abel era pastor, entonces él pastoreaba. Y por lo tanto él tiene que ver con la inteligencia asociada al espacio. O sea, él representa el dominio del espacio. Yo llevo las ovejas por un sendero y tengo que tener la imaginación. ¿Okay? Entonces yo voy recreando en mi cabeza el camino que ha de transitar las ovejas. Entonces, uno tiene que ver con la imaginación, otro tiene que ver con la memoria, con los cálculos, el otro con la geometría. Entonces, el espacio, el tiempo. Entonces, simbólicamente que Caín haya matado a Abel
representa que nuestro raciocinio mató a nuestra intuición. Y esto es algo, insisto siempre desde el punto de vista esotérico, que ocurrió dentro de nosotros. Cuando un niño tiene aproximadamente 6 años, 7 años, se dice que el niño al principio tiene las dos mentes prácticamente por igual, y luego ya empieza a racionalizar, a construir pensamientos lógicos. Entonces ya aquí el niño deja de creer en San Nicolás y todas estas cosas, empieza poco a poco a tener mayor razonamiento. Y viene la muda de los dientes, y ese que interesante el símbolo, como la madurez espiritual y psicológica está atribuido a un cambio biológico. Entonces, el primer metamorfosis, por así decirlo, lo sufre el niño cuando muda los dientes, después el adolescente cuando le sale el bigote, la barba, y finalmente el anciano cuando ya le salen las canas o se le cae el cabello. Entonces, es el símbolos que de alguna manera están atribuidos a etapas o grados de madurez. Entonces, el simbolismo de Caín y Abel y de las castas está representado precisamente en la Biblia en ese episodio, ¿no? En ese episodio. Mira qué interesante esto. Los oficios. Ajá. Mira qué interesante esto, que no había caído en eso, porque yendo un poquito más atrás en lo que es el niño, que pasa a ser Caín y Abel, que ya pasa del 2 al 3, porque la razón mató la intuición, etcétera. ¿Cómo pasa del 1 al 2? Que los niños, hasta los aproximadamente 3 años, no tienen conciencia de su individualidad. De hecho, hay un experimento de un peluche que están dos niños jugando con el mismo peluche, meten el peluche en una caja. ¿Cómo es la cosa? Va uno de los niños que va al baño. Entonces le dice, ¿por qué no metes el peluche en la caja para que cuando vuelva fulanito no sepa dónde está el peluche? El niño no entiende, con menos de 3 años, ¿cómo no va a saber fulanito que el peluche está en la caja si él lo sabe? Es porque no tiene conciencia de la división que hay. O sea, ellos creen como si vivieran en una conciencia colectiva, como lo que él sabe, lo sabe todo el mundo. Y es a partir aproximadamente de los 3 años cómo los niños comienzan a tomar conciencia de su individualidad. Y es cuando descubren lo que es la mentira, porque antes de eso los niños no mienten, porque creen que es imposible mentir, no saben que se puede mentir. Fíjate que eso es un experimento psicológico. ¿Ah? Qué hermoso ese símbolo de la niñez, ¿no? De la infancia. Sí, no había caído hasta ahora que comentabas lo de Caín, Abel y los dientes. Fíjate que desde el punto de vista bíblico, aprovecho tu comentario, cuando el demonio, Luzbel, se revela a Dios, fíjate que él representa eso que tú acabas de comentar, la individualidad. Porque Dios es el todo. Él hizo todas las cosas. Y en ese momento del Génesis, los ángeles, el hombre, los animales y el mismo diablo y Dios, todos se encontraban ahí en el cielo, en el jardín del Edén. Todos estaban allí compartiendo. Entonces no estaba discriminado, no estaba separado, sino que es el diablo quien se revela. Él representa el principio de individualidad. En el momento que él dice yo soy distinto de ti, entonces yo me revelo al todo. Y yo soy algo distinto. Por eso es que claro, uno siempre comenta que quien vence al diablo es el arcángel Miguel, no es Dios. Porque Dios es el todo. Él no se va a vencer a una porción del mismo. Así mismo, claro. Entonces es Miguel quien tiene una espada, fíjate el símbolo de la espada que divide, y la justicia que compara dos cosas distintas, el símbolo de la balanza. Entonces, con la espada y la justicia es quien vence al diablo. Pero tiene que ser Arcángel Miguel, porque Dios no se va a vencer a una porción del mismo. No tiene sentido. Fíjate lo que comentábamos el otro día en la reunión también, el 3 que lleva al 1. El arcángel con la espada y representa el 3, mata la dualidad para volver al 1, al ser 1. Exacto.
Y a partir de aquí, lamentablemente, entonces, bueno, la serpiente tenta a Adán y Eva, ellos comen de la manzana y fíjense que ellos quieren mentir, ¿no? Ellos quieren, y fíjate que parte de lo que dices tú, de cuando viene la individualidad, viene la mentira. Entonces el diablo les miente, de alguna manera los pone a prueba, ¿no? Los pone entonces manipula. Entonces viene el simbolismo de la caída, ¿no? Desde el punto de vista obviamente exotérico. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí viene entonces el divorcio y entonces el cielo, Dios se queda con los ángeles, el hombre con los animales corren la misma suerte del hombre y los demonios y el diablo en los infiernos. Entonces, por lo menos se hace una división ternaria, es decir, de algo que era uno pasó a ser tres. Entonces, con distintos grados, obviamente, y distintas símbolos y distintas responsabilidades. Entonces, desde un punto de vista simbólico, nosotros ahorita estamos divididos en tres. Entonces, hay un estado superior, hay un estado inferior y está, vamos a decirlo así, en el medio, en donde yo tengo mi individualidad, que yo tengo que ver hacia dónde tira, si tira para arriba o tira para abajo, ¿no? Y luego, al final de eso, tiene que volverse a plantear la unicidad. Ajá. Porque yo tengo que vencer los estados inferiores del ser. Pero cuando precisamente ya domina, ¿no? Cuando ya domina los estados superiores, entonces aquí viene, y ese vencimiento, lo hemos dicho también, no se trata de una erradicación, sino de un sometimiento. Porque, insisto, en el plan originario de Dios, allí estaban todos los seres, buenos, malos, regulares, animales, todos estaban metidos allí. Pero es precisamente gracias a este divorcio de la dualidad que se plantea entonces los distintos niveles o los distintos escenarios. Pero el plan original era tenerlo todo junto. Entonces se vuelve a tener todo junto en jerarquía y en orden. Ese es el punto. Entonces no se trata de que sea erradicada la individualidad, sino que tiene que estar sometida. Y ahí es donde viene la riqueza del simbolismo, ¿no? ¿Qué significa entonces estar doblegada? ¿Qué significa estar sometida? Lo que significa precisamente el musulmán, ¿no? Someterse. ¿Qué significa? Que el ego se doblegue al verdadero Señor, ¿no? Entonces, de aquí, bueno, hay muchísimas cosas que interpretar. Pero fíjate cómo desde el punto de vista bíblico, muchas de estas grandes verdades que se ven en otras formas tradicionales en el Oriente, o como tú estás comentando, desde el punto de vista hasta psicológico, de alguna manera nos ilustra todas estas etapas, porque todo eso aconteció dentro de nosotros. Y nosotros mismos tenemos que, de alguna manera, resucitar a Abel. Fíjate qué bonito el símbolo, ¿no? De que entonces hay que resucitar la intuición para podernos volver a integrar. Entonces, si se quiere, hay tres grandes trabajos que hacer. Está el error, vamos a decir, el primer error del diablo, que fue la dualidad, plantear la dualidad. El segundo error fue de Adán, y fue en el cielo también. Estos dos acontecieron en el cielo. El segundo error de Adán, que fue el de comer de la manzana del discernimiento del bien y del mal. Entonces aquí es cuando es expulsado del paraíso y embestido de túnica de piel y está ahora en la tierra como un mortal. Es decir, que es la materialización del espíritu. Entonces ahora somos materia. Y el último gran error, porque después de esto vienen muchísimos errores más, desde el punto de vista bíblico y simbólico, pero vamos a resumirlos en tres principales. El tercer gran error bíblico, por así decirlo, de dimensiones bíblicas, es el razonamiento, cuando Caín mata a Abel. Entonces, terminamos siendo, fíjate qué interesante el método, ¿no? Terminamos siendo un individuo que mira la materia de manera racional. Eso es lo que somos nosotros, individuos que miran a la materia de manera racional. O sea, fíjate cómo nos hemos ido, y si le sumamos desde el punto de vista hindú, hablando precisamente de las castas, ellos hablan también de 4 eras, de 4 yugas. El Kripta Yuga, el Tetra Yuga, el Dapara Yuga y el Kali Yuga. Entonces el Kripta Yuga tiene que ver con este Adán originario en el cielo. Después viene el Tetra Yuga separado en 4 castas, Adán, Eva, Caín y Abel. Después el Dapara Yuga, que tiene que ver con la inversión
de las castas, entonces unas se pusieron arriba de las otras. De hecho, los satrillas toman el control del mundo por encima de los brahmanes, cuando ellos deberían seguir el consejo de los brahmanes. Pero bueno, le cortan incluso simbólicamente la cabeza a los brahmanes y ellos toman el poder. Esto significa la inversión de las castas. Es como que yo diga que las manos de Mauricio gobiernan sobre la cabeza de Mauricio. ¿Ok? Un contenido más profundo de lo que uno se imagina. Y luego viene el Kali Yuga, que es la época de oscuridad, que significa precisamente el olvido. Este olvido pudiéramos ponerlo como el último etapa. No solamente somos un individuo que ve el mundo de manera racional, sino que se me olvidó de dónde venía yo, cuál era mi origen. Se me olvidó que yo pasé por todas estas caídas. Y pienso, bueno, estoy ahí así, haciendo las cosas por hacerlo. Entonces, lo primero que hay que hacer desde este punto de vista es el camino inverso. Entonces, lo primero que tengo que hacer es recordar. Recordar que yo estaba asociado a algo. Ese recordis, volver a traer el corazón. Entonces, es el recuerdo, el dhikr, desde el punto de vista del Islam. Luego, viene la intuición. Entonces ahora yo con la intuición resucito a Abel. Y con Abel, trabajando conmigo, es que puedo dar la inversión otra vez. Pero ahora para poner las cosas en orden, volver a ver el cielo. A mí se me olvidó ver al cielo. Entonces tengo que volver a ver al cielo. Pero para hacer eso necesito de la intuición. Resucitar a Abel. Y finalmente, el trabajo del diablo, que es el de la individualidad, que es la dualidad, es el ego. Es comprender que donde hubo dos, siempre fue uno. Entonces, es el símbolo precisamente de superar la dualidad. Entonces, queda es la unicidad. Entonces, fíjense que el trabajo de camino de retorno consiste en recordar, resucitar a Abel, despertar la intuición, invertir el orden de las cosas a como nosotros las concebimos de manera ahorita, vamos a decirlo, en esta época, poner el cielo por encima de la tierra, en pocas palabras, y finalmente superar el maya, superar la ilusión de la dualidad y reintegrarnos en un solo ser. Aprovecho para hacer un poco de paréntesis aquí, de énfasis aquí de acento con la etapa del espíritu sobre la materia. Porque lamentablemente muchas personas o muchos hermanos entienden este camino como un equilibrio entre dos iguales. Y yo le digo, no. No se trata de que el espíritu y la materia estén en equilibrio en horizontal. Ella está en equilibrio en vertical, en donde el espíritu está por encima de la materia. Y ahí es donde se entiende desde el punto de vista, vamos a decirlo, del símbolo de la escuadra y el compás. Entonces, es el compás sobre la escuadra. No están así. Y el símbolo de la tortuga, el caparazón esférico que representa el cielo sobre las cuatro patas en la tierra, que representa precisamente la tierra. Y así muchísimos otros símbolos, la cuadratura del círculo. Entonces, el círculo arriba, el cuadrado abajo. Y muchas otras correspondencias que te dicen que no es un equilibrio así. Un equilibrio así. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hay que volver otra vez a restituir. Ese orden jerárquico. ¿Quién es quién y quién va arriba de quién? Entonces, claro, eso no significa... que rige las transformaciones. Claro. Y eso no significa que ahora nos vamos para el otro extremo, para los otros radicales, que yo quite la materia. ¿Ok? Que lamentablemente también ocurre. Entonces, dentro de las incomprensiones están los que ven el equilibrio así y están los que ven quitar la materia como entonces viéndolo como algo malo per se. Digo, no, la materia no es mala per se. Ella tiene una razón de ser, así como yo tengo ahorita mi cuerpo. Yo tengo que comer 3 veces al día y todo eso. Yo tengo una razón de ser. No es malo de por sí. Lo que tiene que ser es, bueno, en jerarquía. Bueno, este cuerpo cumple una función para mi misión en esta vida. Y en ese sentido tiene una utilidad, pero no es un error per se. Porque el camino iniciático no busca que la gente se suicide. Vamos a ponerlo así.
Eso sería, sí, lamentablemente hay gente que casi que lo quiere llevar a ese simbolismo. Yo le digo, imagínate que tú eres un ingeniero y el dueño de la compañía te dio un proyecto para que usted lo ejecutase. Ok, vamos a poner un ingeniero civil. Yo te di los materiales, te di la tierra, te puse los obreros, te puse todo. Y usted lo que tiene que hacer es el edificio. Entonces, como yo digo que yo tengo que renunciar a la individualidad, entonces no, es como que yo volviera las cosas así, los materiales y todo así, y no hice nada. No, tienes que hacer el edificio. Y una vez que haga la casa, o el edificio, la catedral, la construcción, sea lo que fuese, el simbolismo de la renuncia significa que ese edificio no es tuyo. Y yo me retiro. Y yo tengo mi paga. Desde el punto de vista simbólico, es el salario, ¿no? Que se pagaba con sal. Entonces, yo recibo mi paga y estoy satisfecho, pero el edificio quedó allí, o la casa, o el templo. El templo quedó para los feligreses, quedó para el uso de la palabra de Dios. No es mío ese templo. Entonces, yo lo dejé y yo tuve mi salario. Esa es la renuncia. No es que yo entregué el poco de andamios, el poco de material y el dinero así, no te di, no sé para qué te lo dije, o sea, no te hubiese dado nada. Entonces, no es, yo le digo a la gente, la renuncia a la individualidad viene después de que usted asume cumplir la función, pero hay que hacer la función, hay que hacer la función. Entonces, la misión en la vida, hay que hacerla. No es que, no, yo renuncio, Mauricio no existe, y lo que te tocaba hacer, no lo vas a hacer, tienes que hacerlo. Después de que lo haga, entonces ahí hablamos. Pero mientras tanto, usted haga lo que le corresponde hacer. Entonces, lamentablemente, este camino se presta también a muchos tipos de opciones, ¿no? De interpretaciones. Por eso a mí no me gusta mucho usar el símbolo de matar la individualidad, porque se puede prestar al símbolo de quitar la materia. Y un suicidio al final del día. Y digo, no, no es un suicidio. Es que Mauricio está sometido por su conciencia, por su verdadero ser, por el dictamen de su conciencia, por su misión, por su función en esta vida, por Natanael desde el punto de vista del RCA, o por el verdadero ser. Entonces, o por Dios desde el punto de vista exotérico. Entonces, eso es lo que tiene que ocurrir. Entonces, allí, bueno, hay muchas cosas que, desde el punto de vista simbólico, volvemos otra vez con los yugas. Es como si yo entonces volviese otra vez al Kripta Yuga. Entonces yo volviese al estado adámico, al estado del hombre primordial, que es Adán precisamente. Mientras que el hombre universal es Adán en el cielo. Entonces fíjense que aquí hay otros dos símbolos también. No es lo mismo el estado del hombre primordial, que es Adán en la tierra, que el estado del hombre universal, que es Adán en el cielo. Porque Adán en el cielo es uno con Dios, porque allí está todo en el cielo. Pudiéramos decirlo sin discriminar, todo holístico. Mientras que cuando ya se separa el cielo, la tierra, el infierno, incluso varios cielos, varios infiernos, entonces allí se genera precisamente la multiplicidad. Entonces lo primero que yo tengo que hacer es reintegrar a la individualidad de Mauricio en un solo Mauricio rectificado, y luego ese Mauricio rectificado es el que puede entonces llegar a ser el hombre universal, ese Adán en el cielo. Pero este trabajo del hombre universal es el de los misterios mayores, y el del hombre primordial es la cúspide de la culminación de los misterios menores, que lo veremos también en un capítulo más adelante cuando hablemos de el verdadero grado de conciencia Rosacruz desde el punto de vista cristiano, que es el verdadero adepto, el que está preparado precisamente para fundirse, para fusionarse con el todo, con el verdadero ser. Entonces, bueno, es muy rico el bagaje simbólico. Nos gusta hablar del caso del hinduismo, y por eso colocamos estas láminas que hablan un poco de las castas, y hablan también de los yugas, y hablan precisamente de la técnica del crecimiento espiritual, porque en el hinduismo de alguna manera está mejor disgregado los conceptos, las terminologías. Es impresionante cómo en el hinduismo tienen palabras específicas, incluso para grado de realización espiritual dentro de la meditación.
Tienen palabras para eso. Mientras que para nosotros la palabra meditación todavía es ambigua. Nosotros como occidentales no estamos muy claros qué es la meditación. Y ellos tienen hasta términos específicos para distintos grados de... Entonces, igual que en el Islam, ¿no? En el Islam también hay terminología asociada a crecimiento espiritual específico. Entonces, es interesante, nosotros vamos a ver a lo largo del curso cómo utilizamos como herramientas, o no es que nos volvamos a hindú, porque no podemos ser hindú, tenemos que nacer hindú. Entonces, como no nacimos de vientre de madre hindú, entonces tenemos que simplemente usarlo como herramienta simbólica y tratar de buscar los paralelismos con nuestros símbolos y con nuestra cultura, ¿no? Que siempre se puede hacer. Simple y llanamente, bueno, en este caso, ellos lo tienen súper metódico, súper disgregado, súper separado, ¿no? Aquí tenemos otra pregunta que está aquí. ¿Cómo sujeto y objeto pueden ser lo mismo? Esta es otra frase que nos gusta hablar al principio del curso, porque desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista científico y metodológico, están las ciencias que estudian el sujeto, las ciencias que estudian el objeto. Y aquí hay toda una pelea filosófica, si eso puede ser, no puede ser, relativo, no es relativo, existe la objetividad en sí misma, o una objetividad dentro de la subjetividad, etcétera, ¿no? Entonces existen distintos puntos de vista. Pero la pregunta que pudiéramos hacer científica o metodológica sería precisamente cómo sujeto y objeto pueden ser lo mismo, cómo sujeto y objeto de estudio pueden ser lo mismo, ¿no? Entonces, la respuesta la tiene Sócrates, ¿no? Cuando dice, conócete a ti mismo. Cuando yo me estudio a mí mismo, yo soy sujeto y objeto de estudio. Entonces, esta es la manera de cómo se resuelve esta aparente dualidad. Luego tenemos una tabla bastante simplista. Ojo, no queremos decir con esto que esto sea así. Hemos dicho en otro momento, en otros videos, que cada forma tradicional utiliza todas las herramientas y le llega a todos los tipos de personas, ¿ok? Sea la persona kinestésica, sea la persona más auditiva, sea la persona más visual. Simple y llanamente, cuando colocamos esta tabla, lo que queremos decir es que algunas escuelas ponen mayor acentuación en ciertas técnicas. Insistimos, eso no significa que sean excluyentes las otras. Eso no significa que las otras no estén siendo tomadas en cuenta. Obviamente, dentro, por ejemplo, aquí, de la vía del Islam, obviamente todas las demás están representadas allí. O sea, ellos le llegan a las personas auditivas, visuales y kinestésicas. Simplemente es una tendencia. Entonces, desde este punto de vista, hablamos también de dos vías, la nómada y la sedentaria. Insistimos otra vez, todas las vías manejan todo, pero algunas ponen cierto acento. Y pudiéramos decir que entonces la vía asociada o las vías asociadas al estilo nómada sería el sufismo, la cábala y el camino de Santiago desde el punto de vista cristiano. Mientras que la sedentaria, el Tao, la meditación budista y el yoga del hinduismo. Luego, cuando lo vemos desde el punto de vista auditivo, la vía como el sufí y el Tao son más auditivas. Desde el punto de vista visual, la cábala y la meditación budista, fíjense que ellos buscan contemplar símbolos, mandalas, y desde el punto de vista kinestésico, el camino de Santiago o el yoga como tal, que es el dominio del cuerpo. Entonces, ¿por qué colocamos esta lámina? Porque eventualmente cada una de nuestras individualidades se inclina naturalmente hacia alguna de estas tendencias. Esto no significa que a lo largo de los años uno puede ir cambiando. Ojo, mosca con esto. Uno también mismo va madurando y va pasando por etapas, ¿no? Esto simplemente tiene que ver con la inclinación que a veces la individualidad, un determinado momento, una determinada circunstancia, pudiera inclinarse. Entonces yo pudiera inclinarme a ser un poco más visual y pudiera inclinarme a ser un poco más sedentario, por decir un ejemplo.
Entonces, de repente a mí, como primeras etapas, ojo, insistimos más que todos al principio, en donde se ven estas diferencias de las individualidades, porque a medida que en el simbolismo del círculo que habíamos dicho y de los rayos que te llevan hacia el centro, a medida que uno se va acercando al centro, más bien las diferencias van desapareciendo, hasta que cuando estás en el centro desaparecen absolutamente. Un maestro iluminado sufí, un maestro iluminado en el Tao, un maestro iluminado en la meditación, en el budismo o en el cristianismo o en la Kabbalah, son igualitos y no tienen ninguna diferencia. ¿Ok? Simplemente fue el camino que ellos recorrieron y las diferencias se ven más que todo al principio y más que todo en las religiones, y aquí también Guénon hace siempre ese paréntesis, es en el exoterismo con X, en donde se pelean las formas tradicionales por autoatribuirse el protagonismo. Tú te escuchas a cada uno y cada uno dice que ella es la que te va a salvar, que la otra más bien casi que te va a llevar a algún tipo de infierno, te va a perder, te va a perder el tiempo. Todas dicen lo mismo, en eso todas se parecen y son igual. Pero a medida que uno va avanzando en el esoterismo con S, la diferencia entre las escuelas se va disipando hasta el punto que son una sola y única verdad. Entonces insistimos, esta tabla más que todo la traemos para la etapa inicial de la individualidad. Entonces puede ser que a mí cierto, de repente, bueno, no soy judío, no puedo meterme en la Kabbalah, no puedo meterme tampoco en el hinduismo porque tampoco soy hindú, pero puedo comenzar de repente practicando yoga, por eso colocamos la parte del texto inicial. De repente practicando el yoga, después del yoga poco a poco me voy involucrando con otras cosas, de repente la meditación o de repente cosas auditivas y así yo voy poco a poco hasta que participe ya de manera protagónica y activa en una vía iniciática. Y ya una vez que uno incursiona en una de estas vías, ya la vía sola te va llevando y te va de manera íntegra, de manera cabal, desarrollando toda tu espiritualidad como un ser único que eres, porque yo no soy solamente kinestésico, ni solamente auditivo, yo soy todo. Entonces, la escuela te va llevando. Pero esto lo colocamos más que todo para cuando damos esta charla inicial, muchas personas, bueno, se empiezan a identificar, a conectar, entonces preferimos que se vayan conectando con algunos símbolos que de repente consigan en textos, en internet, cosas así, entonces ellos van poco a poco involucrándose. Entonces, más que todo algo que sirve como para las primeras pastillitas iniciales, que realmente un camino como tal, el camino, todos los caminos te van a llevar al centro, absolutamente por igual. Entonces, bueno, y tenemos entonces el símbolo de el aprendiz de Rodin, que eso para mí representa precisamente el esoterismo con ese bien entendido. Es como el hombre se construye a sí mismo. De eso se trata. El exoterismo de alguna manera te construye desde afuera. En cambio aquí nosotros nos vamos construyendo a nosotros mismos. Entonces, esta lámina es como una suerte de paneo genérico de las tradiciones para que entonces nosotros veamos que todas las tradiciones son válidas. Ojo, todas las tradiciones regulares y todas las tradiciones, vamos a decirlo, válidas, ¿no? Legítimas, ortodoxas sería realmente el término. Todas las tradiciones ortodoxas son las que sirven para llevarte al centro. Todas las demás son prácticamente fantasías o inventos o desviaciones que alguna de estas han tenido a lo largo de la historia. Entonces, aquí no está la masonería, porque la masonería te lleva solamente hasta los misterios menores. Al igual, aquí se habla solamente del Camino de Santiago, pero hablaríamos de la cristiandad bien entendida, esotéricamente hablando, ¿ok? No desde el punto de vista exotérico con X, que lamentablemente es lo que más se ha conocido en el mundo. Entonces, desde el punto de vista bien comprendido, a propósito del simbolismo que habíamos hablado hace rato de San Juan, desde el punto de vista simbólico, bien comprendido, entonces sí es una escuela incluso de misterios mayores, ¿ok? Entonces, la cristiandad, la Kabbalah, el sufismo, el Tao, la casta de los brahmanes desde el punto de vista hindú, todas ellas te garantizan los misterios mayores.
obviamente, y por eso el capítulo de hoy, con ciertas consideraciones que hay que tomar en cuenta. Entonces, vamos a colocar el capítulo para que se vea entonces qué es la parte que uno también tiene que poner, porque la escuela de por sí sola no va a hacer el trabajo por uno. Porque si no sería exoterismo con X otra vez y mal entendido, por cierto. El verdadero esoterismo parte de uno mismo, como esta estatua que está acá precisamente. Entonces, lo que uno mismo no logre sobre sí mismo, nadie te lo va a hacer. Por más completa que sea la escuela, por más antigua que sea la tradición, por más ortodoxa y por más regular, si uno no hace el trabajo, nada. El tema de las cualificaciones, yo quería agregar un punto que es como pues, muy básico, muy sencillo, pero recuerdo que yo tuve esta misma inquietud, que no se trata de presentar una prueba, ¿no? Porque a veces también estamos muy acostumbrados a eso, a evaluar cualidades exotéricamente, o sea, que alguien venga y nos evalúe. Y el tema de las cualidades para según qué escuela no es externo, o sea, no es que las escuelas hacen pruebas, sino es de acuerdo a la afinidad que cada uno tiene. Es como cuando escogemos una carrera, o sea, uno escoge una carrera que te interesa, que te gusta, que te motiva, y de eso se tratan las cualidades. Por lo general, si te gusta, te interesa, te motiva, tiendes a reunir las cualidades para dedicarte a esa profesión, como quien elige ser médico, que es súper vocacional. O sea, así deberían ser todas las carreras vocacionales. Y de hecho, se pudiera utilizar este término o algo así como para este tipo de escuelas también. O sea, no es que la escuela hace una prueba de admisión, es que eres tú quien encuentra su propia vía por afinidad. Tal cual, hermana, a mí me parece tan valioso lo que usted ha dicho que para mí, en pocas palabras, la mayor cualificación es el deseo que tiene el individuo de quererse iniciar. Para mí esa es la cualificación más fuerte de todas. Porque tú podrás ser muy inteligente, muy fuerte, hábil, valiente, sano, elocuente, todo lo que uno quiera. Pero si la persona no lo desea, entonces simple y llanamente, o de repente le dio curiosidad y hasta allí. Llegó hasta lo que uno llama la etapa de la curiosidad. Entonces no siguió creciendo ese árbol, ¿no? Como la parábola del sembrador. Entonces, el deseo para mí es el primer motor que todo individuo tiene que tener en este camino espiritual. Primero es el deseo. Si uno no tiene el deseo, no. Luego el segundo es la voluntad. Por utilizar una terminología occidental, ¿no? De repente en el Oriente le llamarían más disciplina. Y luego, para mí, humildemente, la última es la conciencia. Entonces, la conciencia es quien para mí termina coronando esta última etapa. Entonces, parte del deseo, luego es continuado por la voluntad para pasar por todas las etapas. Y finalmente la conciencia, para entonces poder fundir y fusionar todo eso en uno. La hermana, aquí tiene la manita. Ajá. No, era eso, era comentar lo de las cualidades, porque recuerdo que yo al principio esto es que no lo entendía. Y me lo explicaban y no lo entendía. No entendía porque venimos, bueno, por lo menos yo venía acostumbrada a eso, una evaluación exotérica, siempre que alguien más me evaluara a mí, ¿no? Sí, podemos ser tan severos, hermana. Yo aquí a veces discuto mucho con varios hermanos, ¿no? A mí me gusta mucho una frase de Jesús. Hay un momento que Jesús está con mercaderes y con personas de mala vida, mujeres, y se le acercaron, ¿no? De estos judíos, no sé si de los fariseos, y le dicen así, ¿qué haces con esta gente? O sea, si tú eres una persona que habla de Dios y de la verdad, ¿por qué hablas con él?
Le dice, porque yo soy médico de enfermos. O sea, el médico no viene a curar a los sanos. No tiene sentido, ¿no? Entonces, yo digo lo mismo. La escuela iniciática es para los hombres que necesitan un reordenamiento psíquico. Y que, bueno, que tengan la disposición de ir, ¿no? Así como el que quiere va al hospital, ¿no? El que quiere curarse, porque hay gente que no se quiere curar. Y están los sanos. Entonces, existen seres que, bueno, el que esté iluminado, yo digo, el que esté iluminado ni siquiera le hace falta hablar de todos estos temas. Ni le hace falta iniciación, ni rito, ni nada. Para los que no estamos en esa condición, nos hace falta entonces la escuela. Y están los que ni siquiera les interesa, no tienen el deseo ni siquiera de querer ser un avance espiritual en este sentido el que estamos mencionando, ¿no? Existe el exoterismo con X y es legítimo y uno lo respeta profundamente. Pero bueno, hay quienes quieren ir un poquito más allá o tienen por lo menos esa identificación sin verlo como ambición. Entonces, en este sentido, bueno, efectivamente la escuela está hecha para estos seres. Entonces, por eso es que para mí toma más importancia. Hay personas incluso que le dan más valor a la escuela que a los individuos. Y este es otro punto interesante. Personas que quieren proteger a la escuela por la escuela, como una escuela ensimismada. Como que yo diga, no metas a estas personas porque te van a contaminar. Eso yo lo he escuchado muchísimo. No metas a estos candidatos, no metas a estos, porque te van a contaminar la escuela. Hablando del egregor, ¿no? Haciendo alusión al egregor de la escuela. Y le digo, bueno, uno, la escuela no se va a contaminar con esos individuos. Y dos, la escuela está para los individuos, precisamente. Si la persona después no tiene los requerimientos, no tiene las cualificaciones, que era lo que iba a decir que si uno se pone ácido, el individuo solo se va a retirar. El individuo solo termina yéndose. Solamente aquellas escuelas que ya son exageradamente exotéricas son las que permiten que los individuos las puedan alterar. Digo, si un grupo de personas puede alterar tu escuela es porque ya tu escuela es más exoterismo que otra cosa y más profanidad que otra cosa. Porque si la escuela está clara en lo que es, eso es como querer decir que tú vas a contaminar el fuego. Tú no puedes contaminar el fuego, porque el fuego es un elemento puro. Entonces, en este mismo orden de ideas, las escuelas, al contrario, a medida que han pasado los siglos, se han ido flexibilizando en donde cada vez aceptan más individuos. Todas las escuelas, todas, sin excepción. Yo todavía no he visto la excepción. Todas las escuelas han flexibilizado sus criterios, porque precisamente médico de enfermos, no de personas sanas. Entonces, lamentablemente a veces son los propios individuos, los propios hermanos, los propios miembros de las escuelas, quienes ponen requisitos que la propia escuela no colocó. Y yo siempre pienso que yo, por ejemplo, no me siento capaz de cerrarle las puertas a alguien cuando si realmente eso es un camino que Dios le ha establecido a ese individuo. Yo no soy quien para obstruirle un camino a otra persona. No me siento capaz, no, me parece un sacrilegio. Entonces, yo no opino sobre eso. Yo prefiero que la propia persona se retire cuando se tenga que retirar y que haya aprendido en la escuela lo que haya tenido que aprender. No todo el mundo bebe sed en la misma medida. Si yo necesito solamente un vaso de agua, si la otra persona tomará 5 vasos de agua, o alguien solamente quiere mojar los labios, y así. Entonces, yo no soy quien para dosificar, o peor aún cerrarle la puerta a la realización espiritual de un individuo. No me atrevo. Yo dejo que el propio individuo sea quien tome su decisión, ¿no? En función de su propia existencia. Y generalmente el propio individuo es el que termina retirándose. Entonces, insisto, si los individuos pueden dejar la escuela, es porque la escuela está bastante ya profanizada. Y por otro lado, las cosas puras tú no las puedes.
Y por otro lado, no tiene sentido defender un egregor tampoco, porque al final del día un egregor es generado por un colectivo. Y si el colectivo no está hecho para los individuos, ¿sé cuál es el sentido de ese egregor? Porque yo voy a tener un egregor por tenerlo. Insisto, un egregor ensimismado. No tiene sentido un egregor ensimismado. El egregor tiene sentido para que los individuos puedan entonces avanzar en el camino espiritual. Para eso es que tiene sentido un egregor. Un egregor por sí solo, no. Es el hombre, y aquí vuelvo otra vez, el hombre quien tiene la posibilidad de Dios, no es el egregor. El egregor jamás se va a realizar espiritualmente. El egregor jamás va a, no, son los individuos, son los hombres, los iniciados, son los que pueden realizarse en el uno. El egregor no, ni el símbolo tampoco, ni las herramientas, ni los manuales, ni nada de eso se va a realizar. El que se va a realizar es el hombre. Entonces esos son instrumentos para que el hombre avance. El hombre es el único que tiene, por decirlo, utilizar el símbolo del árbol sefirótico, todas las esferas del árbol sefirótico. El hombre es el único que se puede realizar. Ni siquiera los ángeles, ni siquiera los arcángeles pueden realizarse en Dios. Solamente los hombres. Entonces, insistimos, si ni siquiera los ángeles pueden realizarse en Dios ni los arcángeles, ¿para qué yo voy a querer mantener un egregor por mantenerlo? El egregor es para los hombres. Y si los individuos no armonizan con este egregor, el individuo solo va a terminar siendo execrado por el egregor. Entonces, el egregor no tiene, si se supone que el egregor es fuerte y se supone que el egregor está claro, no tiene nada que temer. Entonces, allí, yo digo, son temores, lo que habíamos hablado en la reunión del RCA, el amor versus el temor, ¿no? Son temores infundados más desde el punto de vista del exoterismo y de la profanidad que de lo iniciático. Entonces, la escuela iniciática no tiene nada que perder y el egregor, si es verdadero, tampoco no se podrá manchar. Quienes, en todo caso, tienen que perder son los que están más hacia el exoterismo y la profanidad, y eso sí puede ser profanado, y eso sí puede ser degradado. Eso sí está. Pero entonces no es una escuela iniciática regular.